Buenas noches, mi nombre es Anilú Cruz Velázquez, estudio en la Universidad IEU, Instituto de Estudios Universitarios, Campus Puebla. Eh, Cruzo la carrera en Derecho y en esta ocasión voy a hablarles de la sesión de derechos y cesión de deudas de la materia obligaciones. En mi análisis considero que la transmisión de las obligaciones constituye un elemento esencial dentro del derecho civil, ya que permite la continuidad de las relaciones jurídicas aun cuando cambien los sujetos que intervienen en ella. Este tema me parece relevante porque tanto la cesión de derechos como la cesión de deudas son mecanismos que facilitan la movilidad económica y la seguridad jurídica entre particulares. A través de este estudio abordaré los conceptos, características, clasificación y consecuencias jurídicas de estas figuras, dando respuesta a las preguntas detonantes, así como un ejemplo práctico que permite comprender su aplicación real. ¿Qué entiendes por transición de las obligaciones? Entiendo por transición de las obligaciones el proceso mediante el cual una obligación puede cambiar de acreedor o de deudor sin que se altere su objetivo ni su causa. De acuerdo con el artículo 2029 del Código Civil Federal, las obligaciones pueden transmitirse por cesión, subrogación y sucesión. Una pequeña explicación de lo que es la cesión es cuando el acreedor cede el derecho de cobro. La subrogación es cuando una persona sustituye a otra en una obligación, ya sea como acreedor o deudor, manteniendo el mismo derecho de deuda. Y la sucesión es cuando los derechos y obligaciones pasan a sus herederos por causa de muerte. En resumen, la transición garantiza la continuidad de los derechos y deberes derivados de una relación jurídica, manteniendo el equilibrio entre las partes. ¿Qué es una cesión de derechos y una cesión de deudas? La cesión de derechos es el acto mediante el cual el acreedor transmite a otra persona los derechos que tiene frente a su deudor. Conforme al artículo 2029 del Código Civil Federal, esta cesión puede hacerse libremente, salvo que lo prohíba la ley, el contrato o la naturaleza de la obligación. En palabras de Pina, la cesión de derechos implica un traspaso de crédito con todos sus accesorios, garantías al nuevo titular de derecho. Por otro lado, la cesión de deudas ocurre cuando un tercero asume la pasión deudor, sustituyéndolo en la obligación. Este cambio requiere el consentimiento expreso del acreedor, tal como lo dispone el artículo 2053 del Código Civil Federal, ya que no puede imponerse un nuevo deudor sin su aprobación. Ejemplos de la cesión de derechos y cesión de deudas. En mi análisis, un ejemplo común de cesión de derechos se presenta en el ámbito intelectual o artístico. Por ejemplo, una escritora llamada Laura firma un contrato con una editorial para publicar su novela, pero antes de que salga al mercado, Laura cede a su amiga Teresa los derechos de autor sobre esa obra, a cambio de que Teresa se encargue de la promoción y distribución del libro. A partir de este momento,
Teresa se convierte en la titular de los derechos patrimoniales de la obra y puede recibir las regalías o firmar contratos con terceros. Conforme al artículo 2029 del Código Civil Federal, la cesión de derechos transfiere el crédito de derecho del cedente al cesionario con todos sus accesorios. Un ejemplo de la cesión de deuda es un caso poco frecuente de cesión de deudas. Puede darse en el ámbito médico hospitalario. Por ejemplo, una persona llamada Miguel se interna de emergencia en una clínica privada y genera una cuenta por gastos médicos. Dado que Miguel no puede resolver el pago, su empresa acuerda con el hospital asumir la deuda y el hospital acepta sustituir a Miguel por la empresa como un nuevo deudor. En este caso, la empresa queda legalmente obligada a pagar la deuda médica y Miguel queda liberado de esa obligación, ya que la cesión se hizo con consentimiento del acreedor. El artículo 2053 del Código Civil Federal establece que la cesión de deuda solo surte efecto con la aprobación del acreedor, quien puede aceptar o rechazar al nuevo deudor. ¿Cómo se clasifica la subrogación? Principalmente tenemos que saber que otro medio de transmitir las obligaciones es la subrogación. Subrogar significa sustituir. Sus antecedentes provienen del Código Napoleónico y de las legislaciones inspiradas en él. Debido a que desde esa época la subrogación ya se vinculaba un hecho con el pago hecho por un tercero. De acuerdo con el autor Rafael Villegas, Rogina Villegas, perdón, la subrogación es la forma indirecta de transmitir las obligaciones que preserva el derecho del acreedor, trasladando a un nuevo titular. La subrogación, de acuerdo con lo expuesto por el Código Civil Federal, artículo 2058, es otra forma de permitir las obligaciones y se clasifica en dos partes, la parte real y la parte personal. En la parte real ocurre cuando una cosa o bien sustituye a otra dentro de un patrimonio, ocupando su mismo lugar jurídico, es decir, no cambia la persona titular de derecho, sino el objeto del derecho. Un ejemplo es cuando una persona vende una casa que estaba hipotecada y con el dinero de esta venta compra otra casa nueva. En este caso, la hipoteca se traslada al nuevo inmueble, sustituyendo un bien por otro. El derecho se mantiene, pero cambia el objeto sobre el que recae su base legal. No está regulado directamente, pero implica en los principios de conservación de derechos reales. La subrogación personal ocurre cuando una persona ocupa el lugar de otra en una relación jurídica, ya sea como acreedora o deudor. Aquí el cambio no recae en el objeto de derecho, sino sobre el sujeto. Un ejemplo de ellos es si Juan le debía dinero a Ana y un tercero llamado Carlos paga la deuda en lugar de Juan, Carlos queda subrogado en los derechos de Ana. Es decir, ahora Carlos tiene derecho de cobrarle a Juan la cantidad pagada. ¿Cuáles son las principales características de ambas figuras? Eh,
Las características de la subrogación es sustitución de el objeto. Cuando un bien o cosa ocupa el lugar de otro dentro del patrimonio, el titular de derecho no cambia, solo se modifica el objeto sobre el que recae el derecho. El derecho o la calma se conserva, trasladándose al nuevo bien, por ejemplo, una hipoteca o una prenda. Efectos patrimoniales. Garantiza la continuidad de las obligaciones o derechos reales, manteniendo la misma naturaleza jurídica. Solo varía el objeto físico o económico. Las características de la subrogación personal son sustitución de personas, ya sea del acreedor o del deudor dentro de la misma obligación. El objeto de la obligación permanece igual, lo cual cambia el sujeto titular de acuerdo, perdón, el sujeto titular del derecho o de la deuda. Transmite los derechos del acreedor original al nuevo acreedor cuando el cambio es de acreedor. Puede ser legal o convencional, dependiendo de la sustitución, proviene de la ley o de un acuerdo de las partes. Preserva la obligación original, solo cambia la persona que ocupa una de las posiciones jurídicas. La siguiente pregunta es, ¿qué entiendes por el pago? El pago en el derecho civil significa el cumplimiento de la obligación, es decir, realizar aquello en lo que el deudor se comprometió. De acuerdo con el artículo 2062 del Código Civil Federal, el deudor, perdón, el pago debe hacerse por quien esté obligado, en este caso el deudor, o por un tercero, y el acreedor o su representante. En mi criterio, el pago es la forma más natural de exigir las obligaciones, pues satisface, perdón, el derecho del acreedor y libera al deudor. Ahora bien, según el tipo de obligación, el pago puede adoptar formas o modalidades. Tipos de presentaciones que pueden derivarse del pago son dar una cosa, prestar un servicio, realizar un hecho, no hacer. Eso significa que el deudor cumple absteniéndose de realizar un acto que se comprometió a evitar. Un ejemplo de ello es no divulgar información confidencial o no construir en un terreno. ¿Cuáles son las consecuencias del incumplimiento de las obligaciones que se generan en ambas figuras jurídicas? Cuando hay incumplimiento en una cesión de derechos, el acreedor, perdón, el cesionario puede ejercer las mismas acciones que tenía el acreedor original contra el deudor. En la cesión de deudas, si un nuevo deudor cumple, el acreedor conserva su derecho de exigir el pago o la resolución judicial correspondiente. El artículo 2004 del Código Civil Federal dispone que el deudor no cumple con su obligación, queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios. A mi juicio,
el incumplimiento en cualquiera de las figuras genera inseguridad jurídica y afecta la confianza en las relaciones contractuales. Un ejemplo práctico es, supongamos que Carlos le debe 100,000 pesos a María en un préstamo. María decide conceder su derecho de cobro a Lucía, quien se convierte en una nueva acreedora. Esta sería una cesión de derechos. En cambio, si Carlos con Pedro, que éste asuma la deuda ante María y María acepta, entonces hay una cesión de deuda, pues el deudor ha sido sustituido. Ambos casos son válidos jurídicamente según los artículos 2029 y 2053 del Código Civil Federal, siempre que se cumplan las formalidades. En conclusión, mi reflexión final: considero que las transmisiones de las obligaciones a través de la cesión de derechos, deudas y subrogación es una herramienta jurídica esencial que facilita la circulación de bienes y derechos dentro del tráfico jurídico. Estas figuras mantienen el equilibrio entre las partes, permitiendo que los derechos de crédito o las deudas se transfieran sin alterar la esencia de la obligación. Su correcta aplicación exige conocimiento, transparencia y consentimiento informado entre los involucrados. En suma, estas instituciones fortalecen la seguridad jurídica y garantizan la estabilidad en las relaciones civiles y mercantiles. Muchas gracias. Me despido de ustedes. Mi nombre es Anilú Cruz Velázquez. Gracias.